La desesperación de quienes estaban cerca, observando lo que ocurría allí, con un grado de confusión altísimo porque no se sabía qué había sucedido concretamente. Sí, después, luego de escuchar una cadena de explosiones y de observar las llamas y el humo y de respirar un aire completamente viciado, con recomendaciones que llegaban de la provincia de Buenos Aires y también del municipio de Ezeiza, que recomendaban a los vecinos no salir y cerrar ventanas, recomendación que todavía está vigente. El incendio se desató en el conocido polígono de Spegazzini, en este lugar. Te contaba recién acerca de la cercanía con la autopista Ezeiza-Cañuelas. Más de 20 dotaciones debieron presentarse en este lugar. Del otro lado del polígono, de este complejo cerrado que se incendió, está el polo industrial de Ezeiza. Este es un complejo cerrado que está ubicado, ahí te lo estamos marcando con el cursor, muy pero muy cerca de la autopista Ezeiza-Cañuelas, algo que implicó que en la noche de ayer, desde las 21 que se desató el incendio, con las primeras explosiones, se interrumpiera el tránsito en ese recorrido. Como consecuencia también del fuego, del trabajo de más de 20 dotaciones de bomberos. Mirá cómo se ve desde el aire el fuego, una verdadera bola de fuego incontrolable en principio. De hecho, todavía a esta hora de la mañana siguen trabajando los bomberos en el lugar. El incendio es muy grande y sabemos que alcanzó a varias plantas. El trabajo seguirá. Y hay muchos datos que queremos compartir con vos. Víctor Barone, buen día. Buenos días, buen día Eduardo, buen día a todos. Colaborando todas las fuerzas federales, Gendarmería está controlando todo lo que es el tránsito en la zona, me lo acaban de confirmar. La Policía Federal envió los bomberos y sobre todo la División de Control de Tóxicos y Control de Humo, porque lo que están diciendo y está diciendo el juez federal que interviene, que es el doctor Ernesto Kreplak, que lo conocemos ahora por la causa del fentanilo, dice: señores, cuidado con todas las emanaciones tóxicas, tengan mucho cuidado, permanezcan en sus casas, aíslense, es lo que estábamos diciendo. También hubo unidades contra riesgos químicos y cisternas de apoyo, como decía, de la Policía Federal. Sanidad, también de la Policía Federal envió, la gente de Sanidad y del Ministerio está derivando la asistencia sanitaria a distintos lugares. Como las explosiones provocaron que algunas casas quedaran abiertas, es decir, producto de esas explosiones, algunos vidrios cayeron, se le recomendaba a la gente, que dejara la vivienda para ir a un lugar donde tuvieran mayor protección y pudieran estar a resguardo, porque el riesgo por esas emanaciones todavía es cierto, ¿no, Víctor? Así es, por eso hubo, como vos bien contabas, hubo 15 pacientes que lo derivaron a la clínica Montegrande, 3 pacientes trasladados al hospital de Ezeiza. Dividieron, obviamente empezó el triage de rojo, amarillo y verde. Los pacientes de código rojo los llevaban al hospital Bicentenario, al hospital Cuenca, que está en Nación, que ahí entró una persona con graves quemaduras y fracturas. Y también la toxicología del hospital Posadas, que también ayuda y colabora, un hospital nacional que está colaborando con el relevamiento de las camas que pueden tener en curso. El Hospital Bicentenario tenía 9 camas críticas preparadas y sigue preparando más camas. Hicieron todo el protocolo de desastre, en el sentido de desastre natural, de desastre, todo lo que es el protocolo de trabajo en emergencia, y esto lo marca la Agencia Federal de Emergencias, que puso en marcha toda la situación de crisis, tanto con las fuerzas nacionales como las fuerzas provinciales. Sí, hay que tener en cuenta que entre las personas heridas que mencionaba recién Víctor Barone, hay una mujer embarazada que se encuentra en estado reservado, y por otro lado hay un hombre responsable de una de las firmas que está ubicada allí en ese polígono de Spegazzini, con un infarto, que debió ser atendido, trasladado y atendido consecuentemente. Hay que decir también que las características del fuego y el hecho de que se haya extendido de la manera en la que lo hizo, por esas emanaciones que mencionábamos recién, la situación
reviste un carácter, te diría yo, de complejo. Para los vecinos de Seiza y zonas aledañas es importante que sigan las recomendaciones completas emitidas por Ambiente de la provincia de Buenos Aires y permanezcan adentro de sus hogares, algo que reiteran como mensaje. Puertas y ventanas cerradas, y ante síntomas de irritación o malestar, esto puede ser tos, ardor, enojos o garganta, dolor de cabeza o dificultad para respirar, comunicarse a un 0800 que han brindado si no tienen la posibilidad de acudir a un centro asistencial. 0800-222-9911. 20 vecinos que necesitaron asistencia médica, trasladados ellos al hospital de Seiza, al hospital Eurnequian y a la clínica Monte Grande, que recibió a la mayoría de ellos. Las imágenes son impactantes porque se escuchó primero una explosión. Hace unos minutos compartíamos los gritos, la desesperación de un grupo de trabajadores que decían: vámonos de acá, vamos a buscar un reparo, un lugar para cubrirnos. Uno que en el medio de la desesperación gritaba: vamos a morirnos. Claro, la cercanía con el lugar donde se produjo la primera explosión y el posterior incendio era asombrosa, ¿no? Desde donde grabaron esa primera imagen que compartíamos hace instantes. Víctor, ¿cómo se trabaja a partir de ahora? Lógicamente, los bomberos en el lugar y un comité en el que están comunicados tanto Nación, provincia como el municipio. Exacto, Nación, provincia, municipio, todas las fuerzas federales colaborando. Este es un protocolo de prevención de incendios industriales y sobre todo lo que es la fuga y propagación de químicos y todo lo que afecta, porque vos también decías, el aeropuerto de Seiza, que queda cerca del aeropuerto internacional, se encuentra también afectado por esta situación. Y vuelvo a insistir, no es solo el fuego y la explosión, es la emanación de los productos que están dentro de la empresa, porque obviamente toda empresa tiene que tener una cierta cantidad de medidas de seguridad, pero ante un desastre de semejante características, todas esas medidas ceden, con lo cual hay que salir. Por eso te decía, la policía mandó los equipos de contención química y de fluentes. Sí, me dicen que los bomberos, ni bien llegaron al lugar, no pudieron trabajar inmediatamente en el combate del fuego por el nivel de las explosiones. Me cuentan acá textualmente: las plantas afectadas, una química donde se incendiaron depósitos vinculados a productos agropecuarios y fertilizantes. Dame una idea, Damián, y te sumo, ¿cómo es este polígono de Spegazzini? Hay 5 empresas aparentemente afectadas. Bueno, primero, es una planta agroquímico tiene amoníaco, eso genera una explosión expansiva que tenía mucha repercusión en toda el área. Era como si escuchases una bomba que inmediatamente iba teniendo nuevos seguidillas de impacto. Permanente, eran pequeñas permanentes. Réplicas. Exacta, permanentemente. Y hablé con una de las empresas más importantes, que era vecina, básicamente, Edu, porque yo tenía que ir a hacer una actividad potencial esa semana, lindero a esta empresa, una de las empresas de pinturerías más importantes del país. Hablé con una de las encargadas de comunicación de la empresa. Me decía que los daños son muy, pero muy fuertes, que no habían afectado el terreno, que no habían afectado a su personal, pero sí tuvieron que, desgraciadamente, vaciar absolutamente, evacuar toda la planta y el personal dirigirse a su domicilio, incluso el personal de seguridad, etcétera, porque estaba en riesgo estando alrededor del terreno por esta seguidilla, esta repercusión que iba teniendo cada uno de los estruendos que se iban viviendo en el lugar, ¿no? Sí, ayer me contaban que surgió una preocupación extra, tiene que ver con el riesgo para una planta térmica, la planta térmica de la firma Albanesi, ubicada a unos 150 metros nada más de este polígono. Albanesi es una generadora de energía con hidrocarburos. Si se incendiaba, podía ocurrir un desastre monumental. Esto es lo que se decía en las horas de la noche de ayer, cuando pasaban de la confusión a tener algunas precisiones, Víctor. Así es, porque con la planta que la pinturería que marcaba, lo primero que se pensó es que había sido la planta de pintura, no, y lo primero que se pensó es que había sido el polo industrial. El polo industrial se encuentra de un lado, y en medio está la traza de la autopista 6 a Cañuelas y el polígono se encuentra del otro. Exactamente, fue en el polígono, por eso es válido aclarar que es un lugar que está un poco más
concentrada todo lo que es la industria. Como bien decía Damián, es una industria de agroquímicos. Los agroquímicos tienen efluentes y tienen este humo que es el humo tóxico, que por eso recomiendan quedarse dentro de las casas, tapar incluso con paños mojados o con toallas los lugares para evitar el ingreso de ese humo tóxico. Y como vos bien decías, ante la mínima situación de ardor, situaciones molestas, que ya directamente se deriven con una consulta médica. Me dicen, una fábrica de neumáticos afectada, una agroquímica, una papelera y una firma de envases plásticos. No estaban funcionando en esos momentos. Claro, esto fue a las 21 horas y a partir de allí el fuego no se detuvo porque están trabajando en el lugar. Se sabe de las dificultades de acercarse a la zona porque el fuego es verdaderamente abrasador, ¿no? Y es impactante lo que se ve y lo que se sigue escuchando en el lugar de esas llamas en plena actividad. Hay también una empresa, y el nombre les va a resultar familiar, Iron Mountain, una muy famosa empresa que estaba en la capital. Lamentablemente tenemos está en la zona de Barracas, a una tragedia ocurrida en la zona de Barracas hace ya varios años atrás. Las características del incendio todavía no permiten determinar cuál fue el origen del fuego. Allí estamos observando desde el aire el lugar precisamente. Estamos hablando de un complejo cerrado, no así el polo industrial que se encuentra del otro lado de la autopista Ezeiza-Cañuelas. El tránsito sobre la autopista también resultó condicionado en la noche de ayer, producto de este incendio. Desde el primer momento, el sistema de emergencias de la provincia de Buenos Aires dispuso más de 10 móviles provinciales. Así que, imagínate, para que vayamos armando el cuadro, 20 dotaciones de bomberos, móviles provinciales para urgencias de este tipo, coordinación con 15 móviles del municipio de Ezeiza, que estaban operativos en el área, y se organizó el dispositivo sanitario, lógicamente. Y esta es la imagen de una de las viviendas, para que te ubiques. Un country ubicado en la zona cercana a la explosión. Fíjate, desde esa vivienda se logra ver esa columna de fuego y se escucha decir un avión, ¿no? Porque la primera especulación era que un avión de pequeño porte había caído en el lugar. Esto fue descartado. Eso fue porque simultáneamente, Edu, hubo una colisión en San Fernando y había llegado esa información cruzada que no tenía que ver con este hecho, pero casi en el mismo momento había colisionado un avión en San Fernando. Barrio Ombú. Barrio El Ombú. El polo industrial de Ezeiza está del otro lado. Este es el polígono de Spegazzini. Muchas de las viviendas ubicadas en este y en otros barrios resultaron seriamente afectadas. De hecho, contaba el intendente Gastón Granados, intendente de Ezeiza, que él vive a 1 kilómetro del lugar y a 10 cuadras los vidrios de su casa y las de otras propiedades detonaron, se cayeron, con el peligro que significaba para las personas que allí estaban, sorprendidas por las explosiones que tenían réplicas y el fuego, que no hace falta decir más observando las imágenes. Esa imagen, Edu, que está mostrando, se veía desde radar en Ezeiza. O sea, es que esa Esta es una nube tóxica, ¿no? Exactamente, muy monitoreada esa imagen. Se veía desde radar aéreo una nube negra muy fuerte, por lo cual se especula, el aeropuerto está a 20 kilómetros de este lugar. Se especulaba si iba a haber o no suspensión de vuelos los que vendrían de ese lugar, porque efectivamente la nube era muy, pero muy fuerte en el aire, ¿no? Bueno, de hecho, hay una recomendación para aquellos que tengan un ticket para volar o estén a punto de abordar un avión que tenga planificado llegar a Ezeiza, bueno, que hagan las certificaciones correspondientes, porque puede haber variaciones en los horarios o en el punto de salida o destino, ¿no? de esos vuelos,
porque todo estará condicionado en el día de hoy también por este incendio en un complejo allí en Espegasini, Víctor. Muy difícil de controlar este tipo de situaciones, por más que se actúe con protocolos y técnicas de trabajo. Están trabajando a destajo tanto los bomberos, no solo de la provincia, no solo los de Ezeiza, sino los bomberos de la Policía Federal, Policía de la Ciudad. Están colaborando, insisto, todas las fuerzas y todos, por ejemplo, el Ministerio de Transporte en el control del tráfico, en el lugar, Gendarmería, todo el mundo trabajando sobre el control o por lo menos llevar la tranquilidad de no generar más problemas de los que ya existen en orden a este incendio que estamos viendo las características. Con solo ver las imágenes te alcanza. Sin dudas. Los bomberos no podían acercarse inmediatamente una vez que fueron reportados de lo que estaba sucediendo porque las explosiones no permitían que se acercaran para combatir el fuego. ¡Bajo techo, corra!